Director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, muy buenos días, Lucía. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a usted por conectarse a través de DNews con toda Latinoamérica para llevar más información de lo que está sucediendo en Irán. Primero, ¿cuál es el contexto? ¿Usted nos puede explicar? Sí, es importante que se sepa que este trágico hecho que terminó con la muerte de una mujer iraní de 22 años no es un episodio aislado. En Irán hace muchos años la población femenina, que es alrededor de 40 millones de personas entre mujeres y niñas, vive con un régimen, un estatuto de sometimiento a sus derechos. De las medidas restrictivas de su libertad es esta de la que se ha hablado en estos días, de tener que usar el hijab, que es uno de los tipos de velo existentes en el mundo islámico, y que tapa fundamentalmente el cuello, el pelo, pero hay una serie de otras restricciones. Y lo que sucede frecuentemente es que esta denominada policía moral en Irán anda por las calles verificando que las mujeres, las niñas, las adolescentes tengan puesto correctamente este velo, pero no solo, también que tengan suficientemente tapadas sus piernas, sus brazos, que no tengan demasiado maquillaje. Y si llega a ocurrir que alguna de las mujeres, niños, adolescentes incumple esta normativa, es llevada detenida a la comisaría. Eso es lo menos que puede ocurrir, porque si esto además está acompañado de protestas de distinto tipo, lo que sucede muchas veces es que estas mujeres terminan con una pena de cárcel o bien incluso con penas de latigazos por este tipo de actos que son abiertamente discriminatorios y vulneratorios de los derechos de las mujeres. ¿Cómo se explica también en un contexto tan religioso que sean también hoy no solamente las mujeres? Yo quiero primero señalar que me parece un acto de valentía enorme poder, sabiendo la disminución de fuerza que tienen, haberse levantado primero las mujeres para efectivamente empezar a hacer actos a través de redes sociales donde también se les identifica, actos que tienen que ver con cortarse el pelo, con sacarse los velos, con quemar los velos. Hemos visto todo eso durante estos días, pero además en esta oportunidad hay una multitud de hombres también que se les ha sumado. Y se lo pregunto porque, por supuesto, eso genera una fuerza mucho mayor en contra del régimen, pero ¿por qué se produce esa diferencia en un mundo que es tan religioso? Hay distintas religiones que están en pugna. ¿Qué pasa con esos hombres que hoy también han levantado la voz a favor de las mujeres de su país? Sí, lo que tú señalas yo creo que es tremendamente importante y valioso. Desde Amnistía Internacional tenemos una campaña global justamente sobre el derecho a la protesta. Muestra cómo el derecho a protestar, a manifestarse por el ejercicio desigual de derechos, por las discriminaciones, por la violencia, es un derecho clave en una sociedad democrática en general a lo largo del mundo, y lo estamos viendo en estos días en Irán, donde, como tú muy bien señalas, miles, millones de personas, mujeres, pero también hombres, se han sumado a estas protestas, donde no solo finalmente piden verdad, justicia, una investigación exhaustiva que aclare la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, sino que también piden cambios radicales respecto de esta realidad de la cual estamos hablando y que se parece mucho a esta novela de Margaret Atwood, Claro. El cuento de la criada, por toda esta forma en que viven las mujeres con tantas discriminaciones. Por lo tanto, es, yo creo, muy importante lo que tú señalas, estas protestas que se están dando hoy en día en distintas partes de Irán. No es la primera vez que en países del mundo islámico hay protestas de este tipo. Lamentablemente, las consecuencias, parte de las consecuencias en este momento son la criminalización, son muertes cometidas por agentes del Estado de Irán. Es de esperar que ojalá estas protestas puedan llevar finalmente a cambios estructurales que se requieren en Irán para avanzar en mayor igualdad entre mujeres y hombres. Cuando usted se menciona la novela de Margaret Atwood, que es El cuento de la criada, me parece interesante señalarlo en el contexto además de lo que se vive en Irán. Es un retroceso hace unos años atrás respecto de
los derechos de las mujeres. No es que ellos hayan ido avanzando consecutivamente en abrirse a nuevos derechos y la globalización haya hecho lo suyo y las mujeres se dan cuenta que viven en un régimen de opresión distinto a las de las mujeres de Occidente, sino que efectivamente hubo un retroceso en los derechos de las mujeres y es lo que hemos visto también en otras zonas de esa parte del planeta, ¿no es cierto? Sobre todo vinculado al régimen islámico. ¿Podría usted hablarnos de eso también, de cómo es que se llega y cuáles son los riesgos que se corren en los países cuando se empieza a retroceder en las libertades individuales? Sí, me parece muy bueno el punto que colocas, Lucía, porque muchas veces se considera que la lucha por los derechos humanos es una lucha de un camino recto, solamente de avances, y lo que ocurrió en el planeta, especialmente si vemos lo que sucedió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es que a veces hay avance, a veces se puede avanzar 2 pasos, por ejemplo, en lograr leyes que implican avance en derechos, pero después eso implica un retroceso, o implica un retroceso a veces mucho mayor. Estamos hablando ahora de Irán, pero piensa tú lo que ocurrió con la tortura en los últimos 20 años, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas en el 2001 en Estados Unidos, donde la tortura se empezó a validar en Estados Unidos, pero también en otros países. Recordemos declaraciones de Bolsonaro hace algunos años atrás en Brasil. Por lo tanto, es muy importante tener claro que cuando tenemos avance en derechos humanos, tenemos conquistas, esas conquistas no necesariamente son definitivas, hay que defenderlas. Y eso pasa en Irán, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en cualquier país del mundo. Sí, efectivamente. Y bueno, y usted menciona Estados Unidos y vemos cómo hace poco también se revierte el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en el caso de la interrupción de los embarazos, si se le pasa al Estado, ¿no es cierto? Y a las coyunturas políticas, la posibilidad de decidir si efectivamente una mujer puede o no tener derecho a interrumpir un embarazo, algo que estaba permitido no constitucionalmente, sino que por la jurisprudencia norteamericana desde la década de los 70. Estamos hablando de retrocesos que también suceden no solamente en esa parte del planeta que estamos viendo y protagonizando hoy en los videos, ¿no es cierto?, sino que también pueden suceder en nuestros países. Mencionaba cómo efectivamente se han realizado las protestas y se han sumado también cientos de hombres. Y lo menciono porque las mujeres hemos vivido sometidas a la fuerza de los hombres y a las decisiones de los hombres. Por ejemplo, en el caso del uso del yihad, ¿no es cierto?, y de la policía moral, ha sido así como se revirtieron los derechos. Y en el caso de que en Irán hoy sean también hombres los que se rebelan y protegen a las mujeres de ese país, habla de la posibilidad entonces de que efectivamente el régimen cambie sus medidas y en particular estas vinculadas con los delitos morales que persigue la policía, que como usted señala encarcela y en muchos casos también genera penas que son, uno creería, de siglos, milenios pasados, pero que no, son presentes hoy. Y quiero que veamos videos de reacciones que se ha tenido en diversos escenarios, en diversas partes de Irán, en los que clérigos, por ejemplo, persiguen a mujeres, las intentan detener y son las mismas personas que están alrededor las que protegen e impiden que esto suceda. Veamos las imágenes. Dime lo que me dijiste enfrente. Si podemos sacar el GC para ver el relato que está traducido. No estás usando tu hijab. Déjala tranquila, le dice otro hombre. Ponte tu hijab. No es tu negocio, no es tu tema, le dice la mujer. No es tu asunto. Perdiste, tú no tienes moral. Parte de las reacciones que hemos visto esta semana y que cientos de activistas en las redes sociales y también ciudadanos y ciudadanas de ese país han difundido, lo que ha permitido también la reacción internacional. ¿Qué posibilidades, Rodrigo, hay de que efectivamente se produzca una reacción en el régimen iraní? Bueno, yo lo primero es también compartir lo valioso de lo que está ocurriendo ahora en Irán. Lamentablemente esto sucede a raíz de una muerte que hay que investigar, pero que todos los elementos indicios dan para pensar que efectivamente fue cometida por miembros de esta denominada policía moral.
en un régimen donde, como tú bien señalas, no es solamente esta una cuestión de la policía, de los agentes del Estado. De hecho, existen en Irán grupos parapoliciales Claro. de hombres que andan también en la calle, como lo vimos recién en los videos, donde andan justamente planteándole a las mujeres las vulneraciones a las leyes islámicas, a la vestimenta Claro. que hay que portar, y la llevan Grabándola. a una comisaría. Por lo tanto, es algo que está muy arraigado y es mucho más, no es solamente algo de los agentes del Estado. Lo que está ocurriendo es muy importante. Efectivamente, toda esta rebelión de mujeres, de hombres también que la están apoyando. Así que es de esperar que ojalá hayan cambios estructurales. No es fácil, se trata de un régimen muy rígido, muy radical en estos temas, pero ya hemos visto otras veces a lo largo de la historia que las protestas, las manifestaciones, y si hay apoyo además de la comunidad internacional a estos movimientos, es posible eventualmente lograr cambios sustantivos que impliquen en este momento avance respecto de los derechos de las mujeres. Que así sea, ojalá. Y para poner en contexto, en uno de esos videos, una mujer le contestaba, porque usted lo mencionaba al inicio, es para tapar el rostro, es para tapar el pelo, y por eso otros de los videos que han estado circulando estos días muestran a mujeres cortándose el pelo, no solamente sacándose la hijab. Y le dice en uno de esos videos a uno de los clérigos: que esto te excite es un problema tuyo, no es un problema mío. A mí me parece realmente impactante lo que estamos viendo, y ojalá que la comunidad internacional pueda apoyar entonces a las mujeres en Irán. Muchas gracias, Rodrigo Busto, director ejecutivo de Amnistía Internacional, por esta conversación. Muchas gracias a ti, muchas gracias por dialogar sobre este tema, y recordemos que los derechos en general de las mujeres siguen siendo vulnerados no solo en Irán o en países islámicos, sino en distintas partes del mundo, por cierto, en América Latina, con varias leyes y prácticas, y hay que seguir luchando, manifestándose y trabajando para avanzar en igualdad de derechos. Importante lo que usted señala. Muchas gracias por esta conversación. Para mí es como imposible no emocionarme. Le pido disculpas también por esta reacción, pero de verdad me ha llamado profundamente la atención, no solamente eso, sino que me ha emocionado como a mucha gente en el mundo lo que me está pasando en Irán. Y qué bueno que no, como ha sucedido en otras ocasiones, esto ha quedado relegado a lo que se circunscribe en esa zona del mundo, sino que efectivamente ha llamado la atención de la comunidad internacional. Incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, lo mencionábamos hace unos minutos, también lo ha mencionado en su discurso de apertura en la versión número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias.